que me gustaría que puedan ir apareciendo en la sala, que son Claudio Sosa, Lía Montserrat, de Paraguay, Adrián Napoli, Juan Pirrone y Luciana Sánchez Almaraz. Chicas, chicos, les dejo la sala y cuenten ustedes el tema de esta mochila que a mí me encanta. Así que les deseo lo mejor y a confiar que todo está lindo. Hay una sala hermosa y muy participativa. Bueno, gracias Dani. Y primero me gustaría, buenos días a todos, me gustaría agradecerles a cada una de las personas que están hoy acá presentes observando la presentación de estas tesis. Y quiero comenzar, bueno, renombrando los nombres de las personas que integramos este grupo. Por un lado, quien les habla, Luciana Sánchez Almaraz, mi compañera Lía Montserrat González Barbosa, mi compañero Claudio Martín Sosa, Juan Esteban Pirrone y Adrián Nápoles. Bueno, vamos a empezar a compartir pantallas y acá les voy a nombrar el título de nuestra tesis, que es Liberando la mochila de nuestros niños. Y acá una pregunta que nos hicimos todos durante este trabajo que realizamos, que es: ¿el adulto calla lo que el niño expresa? Y muy brevemente me gustaría compartirles la hipótesis de nuestro trabajo, que tiene que ver con los trastornos de la infancia, que dice que los trastornos de la infancia nos muestran aspectos de los conflictos no resueltos de los padres. Y el objetivo principal de este trabajo que realizamos es poder utilizar la herramienta de biodecodificación como una herramienta complementaria a los tratamientos tradicionales, para dejar de enfocar al niño como el centro del conflicto y redirigir la mirada hacia los padres o a los adultos responsables para poder tener una mayor comprensión y un tratamiento más eficaz. Y ahora, para adentrarnos un poco más en este tema que vamos a ir desarrollando en esta presentación, me gustaría que se conecten por un momento con estas imágenes que vamos a compartir a continuación y que puedan sentir qué emociones empiezan a aparecer con cada una de estas imágenes. ¿Qué emoción sentís al ver esto? ¿Qué emociones te pudieron despertar a ver cada una de estas imágenes con esos niños? ¿Algunas de estas imágenes te resultaron familiares? ¿Te llevaron a vivir algún momento de tu infancia? Y ahora me gustaría preguntarte, ¿sentiste alguna vez que tuviste que reprimir alguna emoción durante tu infancia? ¿Qué emociones de tu infancia sentiste que tuviste que ocultar? ¿O cuántas veces sentiste que tuviste que callar? Quizás por miedo, porque estabas viviendo alguna situación que te daba vergüenza expresar lo que te estaba pasando. O capaz que simplemente te enseñaron o aprendiste de las personas que te educaron que no estaba bien visto expresar esto. Entonces me gustaría preguntarte, ¿te hace sentido algunas de las frases que te voy a compartir a continuación? ¿Que sentís
o qué pensás cuando lees o escuchas estas frases como los hombres no lloran, si lloras sos un maricón, así no te va a querer nadie, si te escucho llorar te voy a dar más razones para llorar, con llorar no solucionas nada, sos un inútil, no servís para nada, enojarse está mal. Y te pregunto, ¿qué emoción te conectan con estas frases? Y claro, la verdad es que muchas veces somos la mayoría de las personas que somos incapaces de responder a esa pregunta, ya que ni entendemos ni sabemos qué es lo que sentimos. De acá radica la importancia o el interés inicial también de nuestra tesis y de este trabajo, ya que creemos que nuestras emociones deben ser profundizadas seriamente, a tal nivel de que lleguemos a identificarlas y reconocerlas como si 2 más 2 es 4. Y también necesitamos entender qué nos trae, qué nos comunica, qué nos quieren decir esas emociones. Pero bueno, también se preguntarán por qué insistimos tanto en el tema emocional, por qué hablamos de esto, cómo nos afecta la educación emocional, a qué niveles intervienen las emociones en nuestro cuerpo físico, ya como estuvimos escuchando a lo largo de estas presentaciones. Bueno, y con esta investigación podemos observar también que una cantidad significativa de personas adultas confirman no haberse sentido contenidos a nivel emocional, tanto en su infancia como en etapa escolar. Y desde ese porcentaje de personas también, yo me reconozco como una adulta que desde sus etapas más ansiosas e insatisfechas, con dolencias físicas varias, ignorante en el tema emocional, tuve que hacer esta mirada del adulto a poder observar varios niños incluso alrededor mío y así llegar también a ese niño de una historia pasada, donde ese niño sintió varias necesidades no cubiertas, sintió que no fueron cumplidas las expectativas por diversos factores y toda la tristeza y enojo que no pudo sentir, que no supo qué hacer con ellos, ni siquiera expresarlo. Ya desde la infancia hasta el ser adulta se convirtieron en síntomas físicos, varios, desde síntomas respiratorios, dolencias articulares y trastornos depresivos y ansiosos. Entonces, hoy, desde el ser adulto, nosotros tenemos posibilidad muy seria de utilizar nuevas herramientas y satisfacer esas necesidades de los niños que fuimos o de los niños que tenemos enfrente. Pero, ¿qué más podemos hacer nosotros como adultos al respecto? ¿Cuál es nuestro alcance como adultos a estos niños? Entonces, aquí nos volvemos a preguntar, ¿qué relación se puede observar entre los conflictos de los niños con las emociones y las heridas no expresadas de sus padres? Son muchos los investigadores, los profesionales y nosotros, y también lo investigamos en nuestra tesis, donde refiere de que las emociones de los adultos o de los padres están intrínsecamente relacionadas con la de los niños, con la de los hijos. Es como un mundo, un clima emocional que va en conjunto. Pero ¿qué es lo que sucede generalmente? El foco se termina y profundizando o poniendo en el niño. El niño es el que se enoja, el que golpea a sus compañeritos, el niño es el que es muy inquieto. Se pone el foco en el niño, se rotula al niño y se intenta de que el niño cambie o deje de manifestar.
cosas, estas emociones, estos síntomas pueden ser también que está manifestando el niño. Entonces, lo que queremos y traer nosotros acá, y nos resultó súper importante, y lo que queríamos ver con esta tesis, es empezar a dar vuelta este foco, esta mirada. Miremos al niño, pero miremos aún más al adulto, miremos aún más al padre. ¿Qué le pasa al padre con este niño, con lo que está expresando? ¿Qué le pasa a la madre con lo que está expresando este niño? Quizás con este enojo. El niño muestra enojo. Sí, yo como padre, ¿expreso mis enojos? ¿Me permito enojarme? ¿Qué es lo que me enoja? Entonces, el niño empieza a manifestar y empieza a mostrarnos y a darnos luz, a traernos una mirada distinta hacia nosotros como adultos. ¿Sí? El foco gira, nos miramos a nosotros mismos. Y también yo como niño, ¿sí? Manifesté un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, yo hice este caminito ahora de adulto, de ver a mis padres, ver a mi papá, ver a mi mamá, y pensar qué era lo que les estaba sucediendo a ellos. Por ejemplo, que también es muy importante, en mi concepción, en mi gestación, cuando mi mamá estaba embarazada, ¿sí? ¿Cómo se sentía emocionalmente mamá y papá cuando yo estaba en su vientre? ¿Sí? Y estas preguntas son para que se las puedan hacer ustedes y también, y si no se las hicieron o no saben, el poder consultar o indagar. ¿Qué ocurría en la familia durante el embarazo? ¿Había algún secreto de papá y mamá? Algo que no se dijo, que no sabemos, pero intuitivamente hay algo que ahí está dando vuelta y creemos acá. ¿Qué quería mi papá y mi mamá que fuera de grande? Fui deseado, fui buscado. Querían que sea mujer, querían que sea varón. ¿Sí? Y les quería compartir ahora un pequeño video a modo de reflexión, a modo de cómo el niño nos puede enseñar, nos puede hacer girar y que nos miremos nosotros mismos. Así que les invito a que lo puedan ver. ¡Despierta! ¿Qué sucede? Un meteorito acaba de caer en mi habitación. 3 de la mañana. ¿No es fantástico? ¿Ves, Laura? ¿Estás enfermo de la cabeza? Pero papá, mira, es un meteorito. Ya basta, basta con esa tontería. Nunca me escuchas. ¿De qué estás hablando? Nunca haces nada conmigo, no te importo. ¿Cómo que no me importas? Nunca juegas conmigo. Nunca eres cariñoso conmigo. Nunca me amaste. Nunca me abrazas. Ah, bueno. Quiero que me amen. Tienes razón. Esto es algo que no puedo hacer. Nunca me han enseñado. Papá. Bien, bien. Mañana pasaremos el día juntos, ¿sí? Y algo más. No soñarás con estrellas cuando estés conmigo. Al ver este video, al buscar y encontrar este video, me quedé con esa frase de ese padre diciendo, nunca me enseñaron esto. Porque él viene y también, nunca me enseñaron esto. Pero el hijo le viene a mostrar eso, para que él lo pueda aprender, lo pueda ir desarrollando. Entonces, podemos decir que los niños nos muestran aspectos que aún no pudimos ver o reparar. Nos dan la oportunidad de repararnos. Son nuestros grandes maestros. Y les quería preguntar esto, ¿no? Y mostrar esto también. ¿De qué otra forma se pueden manifestar estas emociones no expresadas de los niños? Ahora te invito a que te imagines a ese niño o a esa niña que alguna vez fuiste, que muchas veces quizás no fue escuchado, que simplemente deseaba jugar con su papá o con su mamá y ellos no estaban, o que quería contarles a ellos lo bien que le fue en la escuela y el padre nunca tenía tiempo para escucharlo porque estaba sumergido en la vorágine de lo cotidiano, del trabajo.
Y, o sabes qué, o se imaginaba por qué estaba cansado, o decía, cállate, que no me dejas escuchar la tele. Pero, en definitiva, a ese niño le enseñaron que siempre hay algo más importante que está antes que él. Los niños son la población más vulnerable para esta clase de padecimientos, ya que no saben asimilar que tienen un problema y no saben cómo buscar ayuda. Ellos solamente pueden ser, quieren jugar, quieren investigar, quieren ensuciarse, ser felices, sin juzgamiento, porque tampoco saben, o mejor dicho, no deberían saber de qué se trata eso. Que si se golpean quieren ir corriendo a mamá o a papá para que los abracen y los contengan. Ellos manifiestan sus emociones de la manera que les sale, como lo sienten de una manera natural, que es innata en ellos. Pero vuelvo a decirlo, ellos siempre manifiestan sus emociones, porque también lo manifiestan por medio de enojo, de ira, de llanto, la depresión. Y estos estados se generan cuando no pueden manifestar sus emociones libremente, o por convivir con situaciones que no son propias para un niño. Lidian con situaciones nocivas que no entienden y que se van agravando, y si ellos no son acompañados afectuosamente a manifestar esos estados emocionales para poder liberarse, esas cargas que se les generan terminan siendo padecimientos que se pueden ir agravando por la falta de atención de sus padres, que son quienes deberían ser su sostén emocional a esa edad. Como también podrían hacerlo otros adultos o la misma escuela. Si ellos no pueden liberar la carga de esa mochila, es cuando pueden desarrollar algún tipo de trastorno, alguna enfermedad, un padecimiento, que es el medio biológico, la forma de manifestarlo, para poder manifestar su malestar emocional que está contenida. Ahora yo les planteo, ¿estos estados que manifiesta el niño son propios del niño? ¿Le falta la falta de contención del padre? ¿Es propia del padre? Ahora yo les digo que lo que sí sabemos es que ese padre, antes de ser padre, fue hijo. Y cuando fue hijo, creció en un ambiente sin afecto y sin una contención emocional, donde no pudo manifestar lo que sentía. Es un ambiente sin recibir un abrazo, un beso de mamá, de papá. Entonces podemos decir que te termina naturalizando el no poder manifestar sus emociones de una manera que sea acorde, como un niño tendría que poder hacerlo. Y que en definitiva ese niño termina replicando esa falta de contención emocional cuando le toca ser padre, pero esta vez con su propio hijo. Hay conflictos, padecimientos que se repiten por sucesos, por dramas familiares, que necesitan ser sanadas o reparadas. Se transmite esa información de una generación a otra, donde no necesariamente esos familiares se conocen entre sí. Ni siquiera se tenía conocimiento de ese antepasado. Como por ejemplo, ese padre que fue segundo hijo de 2 hijos, que fue asesinado para despojar a su familia de sus tierras. Cuando su hija era adolescente, luego ella empezó a vivir en distintas ciudades y sin tener ningún tipo de estabilidad, sin tener una casa propia, viviendo de alquiler en alquiler. Tampoco tenía una estabilidad laboral. Ella, después, con los años, tiene un segundo hijo, de 2 hijos también, que tiene como oficio la función de sindicalista, cuyo objetivo de profesión es velar a que se cumpla con la justicia ante los hechos laborales injustos. Entonces, acá tenemos esa necesidad de reparar el suceso familiar de injusticia a través de un oficio,
ya que el hecho injusto atravesado por ese abuelo se repara con el oficio del nieto, como también subsanar la inestabilidad laboral de esa hija, que era la madre de ese nieto. Todo en esta historia del individuo, tanto los problemas como sus soluciones. A continuación, voy a explicar y presentar un resumen de los hallazgos más relevantes de nuestra investigación. Pero antes te quiero invitar a que escuches estas preguntas y que dejes volar tu imaginación, que inicies un viaje hacia tu infancia para encontrar también en vos una posible respuesta. ¿Alguna vez durante tu infancia y adolescencia sentiste falta de contención emocional? Durante tu infancia, ¿sentís o crees que alguna vez tuviste que reprimir tus emociones? Se recopiló de un total de 218 respuestas de adultos de edades comprendidas entre los 18 y 79 años. Y los resultados indicaron que más del 80% sintieron esa falta de contención emocional. Y también el 85% tuvieron que reprimir sus emociones. En cuanto a la edad de los participantes, el 16% tiene hasta 30 años, el 64.7% tiene entre los 30 y 49 años, y el 19.2% tiene entre 50 y 79 años. En cuanto al entorno familiar de la infancia, el 70% vivía con mamá y papá, y casi el 30% vivía con abuelos, tíos, otros familiares y hermanos. Otra pregunta es, en tu edad escolar, ¿recibiste educación o contención emocional en la institución educativa, en la escuela? ¿O en tu hogar o entorno de la infancia? ¿Crees que te enseñaron o aprendiste sobre emociones? Los resultados indican que la mayoría de los encuestados vivían con sus padres en la infancia. Y respecto a la expresión de emociones, un porcentaje significativo señala que sus familias a veces o frecuentemente demostraban sus emociones. Más del 86% respondió que no recibió contención emocional, muy pocas veces, o no lo sabe. El 80% no recibió enseñanza sobre emociones. Más del 75% de los encuestados considera que hay una conexión entre esas emociones infantiles con los trastornos en la adultez, respaldando así nuestra hipótesis. Se destaca que casi el 80% padeció uno o más trastornos de la infancia, subrayando la importancia de explorar las experiencias emocionales en la niñez. Las conclusiones tienen que ver con los datos que son significativos y que estos participantes experimentaron esa falta de contención emocional. Esos resultados que avalan la hipótesis inicial de que los trastornos de la infancia reflejan aspectos de conflictos no resueltos de los padres y que la resolución de esos conflictos en los adultos referentes puede contribuir a la mejora de la salud emocional de los niños. La influencia de estos adultos en la vida emocional de los niños, entonces, es evidente desde la concepción, y también las emociones y actitudes parentales se transmiten a través de la interacción y el modelado de comportamientos emocionales. Entonces los niños vienen a funcionar como catalizadores de esas emociones en sus hogares, reflejando así
esas tensiones, muchas veces familiares. Los trastornos infantiles como la ansiedad y depresión están relacionados con el estrés y las emociones parentales. Los niños interiorizan estas emociones contribuyendo al desarrollo de problemas emocionales y de comportamiento. Y si bien estas conclusiones abren a más preguntas, el enfoque holístico y preventivo sirve para mejorar la salud emocional de nuestras futuras generaciones. También se destaca la importancia del acompañamiento institucional de la sociedad en la promoción de la conciencia emocional y la prevención de la disociación emocional de los niños. En otras palabras, nos muestra la importancia de abordar las emociones infantiles para prevenir trastornos en la adultez y promover la salud emocional en todas las generaciones futuras. Y me gustaría terminar con una frase. Lo importante no es lo que viviste en tu pasado, sino la historia que te contaste de ese pasado. Y también cómo ese pasado te afectó. Esta afirmación señala lo importante que es la percepción, lo importante que es la narrativa personal en la interpretación, en las vivencias y experiencias pasadas. Y también habla del impacto que genera en la vida de una persona. Y me viene a hacerte unas preguntas. ¿Qué cosas disparan siempre en vos la misma emoción? ¿Te validás en las emociones que aparecen? ¿Te habilitás para vivir desde las emociones? ¿Cómo sos habitando tus emociones? Esta niña que ven en pantalla creció creyendo que no servía para nada. Se sentía un inútil, una tonta. Muchas veces sintió que otras personas eran mejor que ella. Y así creció y llegó hasta la vida adulta con todos esos miedos, esas inseguridades, hasta que llegó un momento que vino su hijo a su vida y empezó a mostrarle todas esas heridas de la infancia de estas niñas. No solo eso, sino que empezó a expresar todas las cosas que ni esa niña pudo, ni la adulta tampoco. Entonces, esta niña como adulta tuvo que empezar a observarla, a ella, chiquita, para empezar a darse cuenta todas esas heridas que estaban todavía abiertas, a darle todos los abrazos y el amor que necesitó. Y esta es mi historia. Y me gustaría decirle a esta niña, decirme y decirte, mi niña, que vos sí podés, que sos capaz de lograr cualquier cosa que te propongas, que sos fuerte, que sos valiente, y agradecerte por haberme dado todo este tiempo para poder mirarte, para poder abrazarte y estar con vos. Y también dar las gracias a mi hijo, que fue mi gran maestro en todo este proceso y en este trabajo de investigación. Gracias. Este niño que están viendo, le gustaba jugar, era muy, era muy curioso, le gustaba indagar, aprender, pero sobre todo quería jugar, quería que lo acompañen, pero no tenían tiempo para él.
no podían. Entonces tuvo que aprender a estar solo, sin que tuviese esa posibilidad de tener un abrazo o una contención cuando por ahí no lo necesitaba, porque tampoco en la escuela lo estaba teniendo. Pero yo a este nene, lo que le puedo decir, lo que le puedo agradecer, es que yo aprendí a sentirlo hoy de vuelta. Aprendí a sentirte, porque mis hijos, ellos me mostraron, me lo reflejaron. Y si no fuera por ellos, que me mostraron que estaban atravesando esos mismos patrones que yo viví de chico, no hubiese podido reconectarme con este niño para que yo pueda sanar eso, para que mis hijos puedan sanar también. Así que más allá de todo, les agradezco a mis hijos por habérmelo mostrado. Ese niño que ves en la foto creció, tuvo una niñez, una infancia donde le decían que era la alegría de la casa, donde emociones como la tristeza, el dolor, el enojo no tenían el espacio ni el cauce para ser expresadas. A través de este proceso que hice estos 2 años y que vengo haciendo hace varios años, descubrí que en mi gestación, cuando mi mamá estaba embarazada, mi abuelo lo habían diagnosticado con un cáncer. Y le avisaron a mi papá y a mi mamá que mi abuelo les dijo que tenía un cáncer. Y a los poquitos meses de haber nacido yo, mi abuelo se murió. Y ahí entendí por qué me decían, sos la alegría de la casa, porque yo era el que venía a traer un poco de alegría, venía a traer esa alegría en el dolor, en la tristeza, en el duelo. Y es el día de hoy que sigo aprendiendo y sigo buscando la manera de permitirme sentir no solo la alegría que me pertenece y que me es natural, sino también las otras emociones, que también son parte de mi vida. Así que yo honro a ese niño, honro a mis padres y me honro porque y constituye toda esa historia y ellos, el ser humano y el adulto que soy hoy. Así que los honro. La historia que se contó mucho tiempo, la niñita de esta foto, pertenecían a recuerdos bastante tristes. Siendo la más chica de una familia numerosa, vivió siempre profunda tristeza al sentirse invisible en su familia, sentirse invisible para sus hermanos por mucho tiempo, y en especial de sus padres. Así que, de alguna forma, todas esas emociones reprimidas en la adultez, por supuesto que busca salidas a través de síntomas y trastornos varios, conflictos, insatisfacciones. Y de alguna forma buscó ser la salvadora de su familia, de sus amigos, de sus hermanos y de sus padres. Pero tuvo que encontrar el camino de salvarse a sí misma, de permitirse sentir emociones y de saber cómo se siente transitar
tantas emociones olvidadas y nuevas. Ella no quería crecer porque le dolía y veía que no era divertido ser adulta. Así que hoy le digo a esa nenita, a esta niña, ya no es necesario salvar a nadie. Y podés sentir todo lo que quieras porque la tenés acá, tu adulta, para salvarte todas las veces que sean necesarias. Y yo soy Adrián, y cuando miro hacia atrás, me veo. Veo mi historia vivida sin emociones, con pocos recuerdos, con memorias automáticas. Mi proceso de sanación y de cambios comenzó hace 4 años. Y pude observar mis síntomas. Desde niño sufría dolores de cabeza intensos, migrañas, depresiones. Me sentía distinto porque sentía distinto, porque no encajaba con los cánones culturales que la sociedad imponía. Creí que callando o ocultando y reprimiendo esas emociones era lo único que podía hacer para sobrevivir. Hoy me pregunto, ¿de qué me estaba defendiendo? ¿De qué me estaba ocultando? Y también te pregunto, ¿es necesario seguir defendiéndote? ¿Es necesario seguir ocultándote? Y ahora te invito a que mirando este cuadro, imagines que está ahí en el centro tu foto, que sos vos quien está ahí, y que sientas que te vamos a acompañar para que vos también puedas honrar a tu niño. Estuve buscando en mi arca interior la que guarda en mí los recuerdos. Estuve mirando el niño que fui, aquel que soñaba despierto. Trajín de la vida me trajo hasta aquí, de tanto correr nunca vi que estaba llorando el niño que fui, que siempre me habló y nunca oí. ¿Dónde han quedado los sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado los sueños? Pregunto al niño que fui. Quizás él tenga la llave del cofre que no puedo abrir. Estuve buscando a mi niño interior, en un rincón lo encontré. Corriendo a abrazarme llegó y me dijo: ¿por qué te alejaste de mí? Te pido perdón, contesté. Estaba tratando de huir, de ser lo que todos querían de mí. Así fue olvidando quién fui. ¿Dónde han quedado los sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado los sueños? Pregunto al niño que fui. Quizás él tenga la llave. Y de esta
esta forma, vamos a concluir con nuestra presentación, agradeciéndoles por haber escuchado y por haber permitido estar del otro lado. Gracias. Bueno, queridos niños y niñas, eh, primero que nada, felicitaciones, porque yo recuerdo cuando yo era chiquito había un programa que más de uno de la audiencia se va a reír porque tendrá mi edad para recordarlo, que se llamaba La Campana de Cristal, que Nelly Raymond tocaba cuando había una misión cumplida, ¿no? Una misión eran todos temas solidarios. Ya de chiquito vi esos programas, ya me doy cuenta recién ahora, ¿no? Que eran todas cosas que eran donaciones o a colegios o instituciones y demás, y había que hacer misiones, lograr X cosas. Y bueno, si tuviera una campana de cristal en este momento o una campana las tocaría porque es misión cumplida. El desafío que les propuse la vez pasada y hace poquito también, creo que lo lograron. Yo hace muchos años y muchas veces se lo he repetido a algunos coaches en la devolución, cuando alguien hace una exposición eh, impecable, específica y todo es eficiente, pero cuando uno hace una exposición emocional es irresistible. Y creo que nos han dejado a todos, a la audiencia fundamentalmente, comprender lo importante que es integrar las emociones al niño, ¿no? Y escucharlo. Y para los que no saben, o sea, estas tesis, una cosa es lo que se presenta hoy y otra cosa es lo que nos presentan a nosotros, que está lleno de investigaciones, de porcentajes, de cosas que demuestran en otras instituciones las enfermedades de los adultos y cómo se originan en la niñez. Así que yo les agradezco de todo corazón este esfuerzo que hicieron y el último, de último momento para llegar a esta exposición irresistible, irresistible desde la emoción, desde el alma que se ve aquí, que es lo que yo quería destacar y se lo cuento a la audiencia que no son biodecodificadores o que no han estado en nuestra escuela. Cuando comienzan los participantes del programa a trabajar sobre la tesis, lo primero que les digo es que busquen un tema que los atraviese, que busquen un tema que para ellos sea importante. Si no, van a estar haciendo una investigación académica nada más. Y lo importante en esto es poner el alma. Así que chicos, por mi parte, bueno, no tengo, no sé si se escucha, pero no tengo la campana de cristal, pero hago sonar el vaso. Los dejo con las preguntas, si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta, dejamos abierto el chat. Hay mensajitos. Gracias por hacerme encontrar con mi niña y darle ese abrazo que tanto necesito. Otro mensaje dice, felicitaciones, hermosa presentación, gracias por hacerme conectar con mi niño nuevamente. Gracias. Y yo quiero agradecer a esas personas por permitirse conectar, porque al final solamente esto es lo que nos llena y nos satisface con el trabajo que presentamos. Así que gracias a ustedes por participar y por permitirse conectar.